¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Saludo esta noche a Natalia Briceño, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto estar con ustedes. Hola, ¿cómo estás, Pancho? Francisco Garfias. Natalia, bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Además, Buenas claro. noches, sí. Y bueno, no cabe duda que los temas van cambiando y se van dando intensidad diferente, pero no por eso dejan de tener los reflectores de la atención de la opinión pública. Y el primer caso, Pancho, esto que está pasando en el Partido Acción Nacional, en donde llegaron a los más grandes escenarios de la rebatinga por el dinero y por el poder, ¿no? Pues efectivamente, hace escasamente 48 horas yo me encontré al jefe Diego ahí en algún restaurante de Polanco y definió el problema como tú lo acabas de definir. Dice, no es un problema de ideologías o de proyectos opuestos, es un problema de poder y dinero. Efectivamente, se están disputando lo poco que queda del Partido de Acción Nacional después de que perdió el poder. El pastel se le redujo muchísimo y son pocos los lugares y muchos los aspirantes. Evidentemente hay dos grupos muy marcados enfrentados, en pugnas, que son los seguidores del presidente Calderón, que hoy encabeza Ernesto Cordero, y los grupos que siguen y quieren y ayudan al presidente del partido, Gustavo Madero. Esto, si mal no recuerdas, empieza con el tema del Pacto por México y los cuestionamientos que se le hacen a Madero por estar cerca del presidente Peña. Las quejas reiteradas eran de que había entreguismo, de que no se negociaba nada, de que había una postura más de sometimiento. Madero, alguien dijo que Madero era el primer priista del país, o sea, llevaban las cosas a un extremo de ofensa, pues, ¿no? Luego viene ya la respuesta de Madero con la remoción de Cordero, que nadie se esperaba, porque nadie se creía que se iba a... Y el uso de sus atribuciones. Incluso voy a utilizar aquí una expresión que contiene una grosería, porque fue textual como lo dijeron, que se atreve el cabrón a removerlo. Pues lo removió. Y se atrevió. Y se atrevió, y estamos donde estamos. Natalia. Pues yo lo que estoy viendo es, dice Pancho que se están arrebatando lo poco que queda del poder. Yo creo que están acabando con lo poco que queda, ¿no? Más bien, porque hacia afuera lo que estamos viendo es una falta de consenso de un partido que además se dedicó por muchos años a ser una excelente oposición, que logró muchas conquistas democráticas, no solo en el 2000 con Vicente Fox, sino a través de la aceptación de las municipalidades en Baja California, por cierto, ahora en pugna en las elecciones del 7 de julio. Y lo que estamos viendo es algo que está atentando una vez más contra la credibilidad de la política. La gente hacia afuera no está viendo qué hay, qué botín hay, qué no. La gente lo que está viendo es una falta de credibilidad y en la que se están acabando como se acabaron en la campaña con Josefina Vázquez Mota. Hicieron un proceso interno en la que se dieron los unos con los otros y al final, ¿qué pasó? Al final desinflaron completamente a su candidata. Entonces, yo creo que ya lleva muchísimas semanas este tema y solo acaba por desgastarse y se sigue desgastando y se sigue desgastando. Y se va a seguir desgastando porque es hasta diciembre cuando se reelige el presidente del PAN, que dicen que es el fondo de lo que hay detrás de todas estas discusiones. Además, perdón, a ver, aquí un paréntesis. Hubo un evento ahí que intervino en la asamblea que no ha concluido el PAN de reforma estatutaria, donde se mete una propuesta y se aprueba para que las elecciones sean directas y abiertas. Esto de alguna manera resulta ya imposible que el 7 de diciembre, que termina Madero su gestión, deje la jefatura nacional del partido porque pues, simplemente no les da tiempo. ¿Ya no? Ya no hay que preparar las elecciones, los candidatos tienen que hacer campaña, tienen una asamblea ordinaria pendiente también. Es decir, está muy apretado el calendario y si tú le preguntas a cualquier panista te dicen, no, pues hay que prolongar el mandato de Madero 2 o 3 meses.
¿Qué va a pasar aquí? Pues que van a ser casi coincidentes la renovación de las dirigencias del PAN y del PRD. Y ahí vamos a ver en relación al Pacto por México quiénes son los que llegan, porque hemos visto que claramente Marcelo Ebrard no ha sido, digamos, un entusiasta sponsor o partidario del Pacto por México, y del otro lado hemos visto que la gente que sigue a Calderón o a Cordero pues son también críticos de la forma como Madero maneja su permanencia en el pacto. Hay además el antecedente de que después de los dimes y diretes entre corderistas y maderistas, acuerdan un pacto de silencio, pero a los 6 o 8 horas lo rompen porque finalmente no tienen cohesión, desde luego, están enfrentados, pero además lo que creyeron los corderistas en relación a los estatutos que cambiaron se derrumbaron finalmente en la Suprema Corte, y la Suprema Corte reconoce en el coordinador Preciado el único que puede manejar recursos económicos del PAN. Bueno, hasta anoche no estaba resuelto el tema, ¿eh? Lo adelantaban así. Sí, pero no está resuelto. La Corte no te resuelve en 24 horas un caso así, tiene que hacer un proyecto, tiene que hacer... No, el tema es que trataron anoche, efectivamente, de llegar a un acuerdo, modificar los estatutos iniciales que se presentaron y que Madero, Preciado y compañía rechazaron tajantemente, le arrebataban efectivamente el control de las finanzas, le quitaban los nombramientos principales de la bancada. Parece que estaban buscando ahí una fórmula intermedia. Anoche se quedaron hasta muy tarde tratando de negociar una salida, no lo lograron. Volvieron a fracasar. Vamos a ver si este asunto llega, como tú lo dices, a los tribunales, pero es un asunto por el momento que compete exclusivamente a la fracción parlamentaria y en un extremo a la mesa directiva o al Congreso General, que tiene que ver con las leyes, con la ley del Congreso General. Y la reunión que hubo en un hotel de Polanco, en la que asistió Felipe Calderón hace unos días, pocos por cierto, no dio el resultado que se hubiera esperado todavía a la vista. Quiero decir que fueron varias horas las que estuvieron ahí reunidos con Felipe Calderón, y pareciera que el grupo antagonista o el enfrentado con los corderistas y con el propio Felipe Calderón más han afilado sus armas para seguir en este combate, que además tiene un efecto que repercute o puede repercutir en las urnas el próximo 7 de julio, porque la militancia del PAN, que no ha sido un partido de masas, ha sido un partido numeroso, pero solamente se sienten defraudados de ver al PAN metido en estas cosas de la rebatinga o el peito. Pues es que realmente es lo que criticaban del PRI, ¿no? Cuando se erigen como oposición del PRI, que es lo que criticaban, era precisamente ese tipo de manejos, los enriquecimientos, la parte de cómo operaba o cómo ellos visualizaban la operación del PRI, y se han convertido en eso mismo, ¿no? O por lo menos ante la percepción de la gente es en lo que se están convirtiendo. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto van a postergar ese tipo de rencillas que hacia afuera es... Hoy en día lo que estamos viendo todos los días del PAN es esta rencilla, es esta parte. No estamos viendo propuestas, no estamos viendo adiciones, estamos viendo simplemente este enfoque. Entonces, ¿qué tanto le va a seguir perjudicando y qué tanto le va a perjudicar el 7 de julio? Porque además, si a alguien no le convendría que el PAN se desfondara en un extremo, un escenario extremo, pues era el propio presidente Enrique Peña. Es decir, el PAN tiene que encontrar un equilibrio, un limar asperezas conscientes de lo que están poniendo en riesgo, que es una oposición, como decía Natalia con toda propiedad. Lo había hecho muy bien, pero lo había hecho muy bien con Diego, lo había hecho muy bien con otros que tuvieron una gran posición y una gran claridad. Vemos que de pronto en esto, antes de llegar al que quien va a manejar los recursos es el nuevo coordinador que sustituyó a Cordero, les depositan 486,000 pesos 430 o 30 a los senadores,
y solo 5 lo regresan y los otros, pues, lo caído, ¿no? Bueno, hasta ahora sabemos que solo 5, porque eso fue lo que trascendió el primer día, ¿no? Que fueron 5 los que lo... ¿Tú crees que se desaprovecharían para dar a conocer si son más? Si habría es más, una buena nota. ¿Habría más o no habría más? Hay una corrección en la cuestión de la reunión de Calderón. Estaba planeada para anoche y era con los senadores de Cordero en la Torre 51. Así es. En la Torre Mayor, pues en el piso 51. No hay nada confirmado que se hubiera llevado a cabo. Yo tenía el dato que era en un hotel, pero sí, bueno, es lo de menos. Porque la negociación entre los senadores duró hasta muy noche, pero hay versiones que de ahí se irían se fueron a la Torre Mayor. O sea, no tenemos en eso nada confirmado. Sí hay ese rum que ha corrido de que Calderón se va a entrevistar con ellos, pero no está nada confirmado. Ahora, en cuanto a lo que tú decías de las oposiciones, que Diego la hizo muy bien, y que tal, bueno, yo creo que la peor etapa de oposición del PAN, o la peor etapa que hemos vivido fue cuando el PAN estuvo en el poder, porque la porque oposición... dejó de ser oposición. Sí, exactamente. No, pero a donde quiero llegar es que la manera como se está haciendo oposición hoy me parece constructiva. Es decir, dentro del Pacto por México se han logrado acuerdos, se ha logrado avanzar en temas como telecomunicaciones, la reforma educativa. Es decir, hay, digamos, está mucho más abierto y más propicio el clima de lo que estaba, digamos, Bueno, pero es una etapa democrática distinta del país, por eso, ¿no? país. No es una etapa democrática distinta del país, porque esto nos venía sucediendo no con el PAN en el poder, no con el PAN como oposición, sino con el PAN con el poder, porque con Felipe Calderón el ambiente era radicalmente diferente, estaban las cosas muy polarizadas. Felipe Calderón no puso un pie en el Congreso durante los 6 años, salvo para ir a la entrega de la medalla Belisario Domínguez, por una decisión absurda que yo nunca entendí, de dejar que el presidente o prohibirle al presidente, o tómalo o interprétalo como quieras, a dar su informe anual el 1 de septiembre. Para mí fue un error marcadísimo, gravísimo, sí, porque interrumpió el diálogo entre dos poderes y durante 6 años, pues todas las trabas que hubo en el Congreso, no pasaba nada. Y lo que pasaba era light, pues, o lo que obligatoriamente tenía que pasar, como era el presupuesto, porque si te quedas con presupuesto, todo el mundo es un gol, ¿no? Autogol para todos los partidos. Pero reformas de gran calado, las estructuras, las que se están visualizando ahorita, pues no, imposible visualizarlas, porque estaba el ambiente muy polarizado, muy crispado, y finalmente, pues esto es el mérito que yo le veo al Pacto por México, aunque le veo otros muchos defectos que hablaremos más adelante. En todo esto también habrá que hacer un recuento de que, bueno, el encono entre Javier Corral y Juan Ignacio Zavala también, que son miembros del mismo partido y que a través de Twitter hacen un enfrentamiento de descalificaciones, de insultos. Yo le decía a Juan Ignacio Zavala, ¿por qué le dices la reina de las pluris a Javier Corral? Pues ¿por qué será, güey? Sí, se rió como tú. Bueno, yo creo que ahí como el punto de tener un asesor, yo creo que cada quien es libre de tener el asesor que se le dé la gana, ¿no? A mí lo que se me hace más preocupante es el seguir ventilando y el seguir teniendo rencillas. Hay que acordarnos y hay que hacer un poquito de memoria histórica. ¿Cuándo fue cuando el PRI perdió todo? Cuando empezaron divisiones internas, cuando empezó el TUCOM, cuando empezó todo lo demás. ¿Cuándo es cuando el PRD perdió todo o perdió la oportunidad que tenía de llegar a ascender al poder? ¿Cuándo empezaron las famosas tribus internas? ¿Cuándo empezaron todas las rencillas internas? Yo estoy de acuerdo que sí hubo, que sí hoy la oposición del PAN es muy distinta, porque también el proceso mismo de México ha sido distinto, claro. O sea, ha evolucionado de una manera distinta. Yo le atribuyo también mucho a la prudencia del presidente, a lograr sentar en la mesa, tener el acuerdo. Tiene muchísimo mérito en el Pacto por México la oposición, porque realmente, pues quien se beneficia a lo mejor ante la opinión pública de las reformas que se lleguen a dar,
pudiera ser que sea más bien el partido en el poder y no la gente, pero y no los partidos de oposición. Y no la gente. Perdón, y no los partidos de oposición. Pero aquí lo que también estamos viendo es una oposición muchísimo más madura, que está viendo más por el bien del país y que es mucho más reconocible ser oposición en ese sentido y oponerse a lo mejor en los puntos y en las comas, ¿no? Sí. Yo creo que en esto del PAN habrá que ver como con el tiempo que avanza y la situación que se está asumiendo en lo que determine todo esto que es el proyecto, como dices, en la Suprema Corte, si es que llega ahí, o si las aguas logran calmarse y volver al cauce de conservar a un partido, porque pareciera que no les preocupa el 7 de julio en relación a la intensidad. Se supone de eso. que hay este pacto y de alguna manera ya las descalificaciones ya no son cotidianas como eran antes, sí. Desde que se firmó el Pacto por México, y como tú dijiste al principio de este programa, duró lo que un suspiro porque se dieron de macanazos. Ahora, hablabas del intercambio en Twitter entre Corral y Juan Inés Zavala. Yo te quiero recordar, y quiero dejarlo aquí muy bien sentado, y lo recordaré cada que pueda, que Corral quedó en tercer lugar en la elección interna. Y fue a ver a Madero, ¿qué tal? Para ser candidato, para ser el abanderado del PAN al Senado, y por grillas aquí en el DF, y por el dedo de Madero, el señor está ocupando un escaño que no le corresponde. Que no le corresponde. Con esa autoridad es que está cuestionando al cuñado, no, ella iba a decir el excuñado, pero todavía no se divorcia, al cuñado del ¿Hay algún presidente. indicio de que No, ocurra? Porque yo sí quiero dejar muy claro que no hay una mala interpretación a una realidad. No hay. Entonces ahí, de alguna manera, pues sí. Y Corral es el alfil de Madero en el Senado, porque Preciado está todavía como que no agarra muy bien. No está desempacado bien a bien, ¿verdad? Sí, ya sonó la campanita. Es como cuando trajo Fox a Espino a la presidencia del PAN y dijo, este sí es fajador, este sí se faja. Así le está pasando a Corral. Bueno, y pasando a otras cosas, cuyo tema también es sumamente interesante, es que a partir de la gira del señor presidente Peña a Reino Unido y su exposición dentro del grupo G8, que hay que reconocer que es el único presidente de América Latina que asiste, y eso es un reconocimiento a México, que para no desviarnos en que es también un recuperar terreno de la presencia de México en los foros principales o en el mundo, habla de la reforma energética, pero él nunca dice privatizar, y pareciera que lo dijo, y el primero que sale, pues un poco de la oscuridad política, es Marcelo Ebrard. Y uno dice, ¿en qué momento ocurrió? Él dice que no, reta al presidente a un debate, y lo que se interpreta en muchos sectores es que Marcelo Ebrard lo que quiere es notoriedad para alcanzar la posibilidad de ser presidente del PRD al cambio de mandos en ese partido. Sin embargo, también el hecho de que se vuelva a subir el tema, que lo conocemos hace muchos años. Es decir, inversión privada hay en áreas de petróleos mexicanos, pero la bandera es el petróleo se va a entregar a particulares. ¿Tú qué opinas de eso en relación al hecho de lo que dijo el presidente y a lo que todavía no sabemos qué será la reforma en materia energética? Bueno, pues precisamente porque no está claro hacia dónde vamos con la reforma energética, es que hay todo este alboroto en la arena política. Efectivamente, el presidente dijo primero en una entrevista con el Financial Times, y después en declaraciones posteriores que dio a entender que se abrirían áreas de Pemex que hasta ahora han estado vetadas para el capital privado a la iniciativa privada. El problema es que no dice cuáles. Entonces, todavía no tenemos. En la carta de respuesta que mostró ayer Marcelo Ebrard en esta reunión de todos los líderes del PRD ayer en un hotel del centro de la Ciudad de México, pues ahí claramente dice que no hay todavía una iniciativa, que el Ejecutivo no ha presentado todavía una iniciativa sobre el tema energético, y que cualquier comentario que tuviera el señor Ebrard, que quería dialogar, hacer un debate directo con el presidente, pues que lo canalizara por la ventanilla correcta, que es la Secretaría de Energía.
Ayer Marcelo decía que había sido una respuesta burocrática, Sí, entre claro. comillas. Te refieres a la de Peña. de Erwin Lino, ¿no? Fue la que el que que le contesta. Es una carta que sí, Sí. que Es el que le manda. contesta Peña vía Erwin Lino, con una cartita donde lo manda a la ventanilla. Sí, porque tampoco es... Pase la ventanilla Pasa la ventanilla correspondiente. con otros a la a la subsecretaría de Energía. hidrocarburos de la Secretaría de Energía. Y el papel que está jugando efectivamente Marcelo es un poco el ser el radical. Ahí ayer alguien me decía... Lo que no era, por cierto, Sí, cuando estuvo de jefe de gobierno, ¿no? Ayer, por cierto, me decía que le mojaron la pólvora. El propio ingeniero Cárdenas le dijo, oye, pues, no te aceleres, tranquilo, no seas reactivo a las declaraciones del presidente. Claro. Esto que sucedió ahí adentro, porque venía quería ser, en palabras de Fernando Belanzarán, el diputado, quería hacer de la reforma energética un caso de guerra, un caso de confrontación con el gobierno federal. Finalmente se alinea detrás de Zambrano y del ingeniero, porque en la conferencia de prensa final suscribe enteramente lo que dice Cuauhtémoc Cárdenas y lo que dice Jesús Zambrano. Sí. ¿Y qué es lo que dicen ellos dos? No a las modificaciones constitucionales, no reformas ni al 27, ni al 25, ni al 26, ni al 28, que la reforma siga vía las leyes secundarias, y y emplazaron ambos al gobierno a que presente ya su iniciativa para que se sepa qué qué se es va. lo que quiere privatizar y por qué motivos. Vamos a hacer una pausa, es breve, no se vaya. Antes quiero enviar un saludo a quienes nos ven en Ciudad Juárez, Chihuahua, por su canal digital 11.2. Y mañana a las 10:30 de la noche no se pierdan el final de la serie Los Borgia. Y el sábado a las 4:30 de la tarde, Proyecto 40 le presenta Los Aluches de la Lacandona, un documental sobre el deterioro que ha sufrido ese importante pulmón del planeta. Volvemos en un momento. Estamos de regreso en Contrastes 40 y bueno, un tema que no podemos omitir es el caso Granier, en donde vemos que la Procuraduría General de la República para muchos fue una llamarada de petate, citarlo, declarar y luego soltarlo, pero no, lo arraigan y sobre el arraigo en un hospital vienen 2 órdenes de aprehensión. Pues es lo que hemos platicado, ¿no? Muchas veces vemos y queremos que las cosas se integren en 2 segundos y lo veamos como se hace en CSI, ¿no? Que agarran a la gente Sí. y luego lo meten a la cárcel. En síntesis. Yo creo que ha sido muy interesante cómo se han ido integrando los expedientes que no llevan a lo mejor el ritmo de la opinión pública como la gente quisiera que lo tuviera, pero sí ha habido, tú dijiste una expresión fuera del aire que lo resume muy bien, un tejido muy fino alrededor de las figuras o las personalidades que hemos visto que merecen o que tienen que, por una situación legal más que política, que cumplir una condena o que estar en la cárcel, y que bueno, que se ha ido integrando los expedientes y se ha hecho poco a poco justicia, y no solo con un caso o con 2 casos, sino con diferentes personalidades que ya veremos a lo largo del sexenio quienes más integran esta lista. Francisco. Bueno, yo sí aquí pues me felicito de que finalmente se esté actuando en contra de Granier. El caso pues, estaba ya muy documentado. Yo recuerdo declaraciones de Arturo Núñez hace más de un mes, donde él decía que había entregado ya todo las pruebas a la PGR, etcétera. Yo creo que fue bastante rápido. No te olvides que cuando llega él de Estados Unidos, va y hace una larguísima declaración de 30 y tantas horas en la PGR, él sale sin arraigo y sin orden de detención. Hubo una declaración por ahí de Mariana Benítez diciendo que no se podía arraigar a nadie por clamor popular. O sea, en ese momento no estaba en el escenario el arraigo de Granier. Se va al hospital, le hacen un cateterismo en el corazón, un cateterismo para destaparle la vena, y en el curso de esa noche algo cambió, algo sucedió y lo arraigan. Amanece el señor arraigado.
porque yo siento que hubo muchísima presión mediática sobre el caso, presión política, y que finalmente, pues, en las discusiones allá por las alturas, se decide arraigar al gobernador. Hay otro caso, que es el de Luis Armando Reynoso, que es el... Y el hijo. Pero la orden de aprehensión creo que está contra el gobernador, por no haber pagado una fianza de 11 millones de pesos que se le fijó. A lo mejor Entonces, no los tenía. seguramente no los tenía. Bueno, él dijo que la fortuna de 50 millones del hijo, o de no sé cuánto, pues es fortuna que se ha forjado a lo largo de una vida de trabajo. Esfuerzo. El esfuerzo. Sí, el gran cargar las esfuerzo. bolsas con dinero, ya me entiendes, pero representa a uno, ¿no? Y que en cualquier momento lo pueden detener, finalmente, y ya no podrá enfrentar su proceso en libertad, salvo que pague la fianza que le fue fijada. Aquí hay algo importante desde el punto de vista de la Procuraduría General a cargo de Jesús Murillo Caram. A Jesús Murillo Caram no le tiembla la mano, pero no solamente para el hecho de investigar primero para detener después. Hay casos en la Procuraduría General de la República donde algunos jefes, con tal de conservar el puesto, han sacrificado a trabajadores, a ministerios públicos y abogados a los que se les ha girado una orden de aprehensión siendo inocentes. Pero fuera de esto, no hay un caso de los que vendrán, como bien dices, y como tú también dices, veremos en el sexenio, de que el desfile va a ser constante y de muchos, de todos los partidos. Pues ojalá, Por el bien del ojalá, país, porque... Raúl, porque ya es tiempo de que se acabe la impunidad en este país. Es una tarea, asignatura pendiente desde hace casi toda la historia. Así es. De Hemos este llegado país. al final de Contrastes 40. Natalia, gracias. Muchas gracias. Francisco, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y lo esperamos la próxima semana aquí. Ya sabe usted dónde es y con quiénes es. Lo esperamos. Gracias y buenas noches. Pero no como es.